y tasa interna de retorno. 6, estructura de financiamiento. Y finalmente en la 7, nuestro tema 2 de finanzas consta de 7 sesiones de estudio, en las cuales analizaremos los temas de 1, análisis vertical y horizontal, 2, análisis de razones financieras, 3, periodo de recuperación, 4, valor futuro, 5, valor presente neto y tasa interna de retorno, 6, estructura de financiamiento y finalmente en la 7, presupuestos y flujo de efectivo. Vamos a empezar entonces con una breve introducción de lo que son las finanzas. Este tema lo vamos a abordar desde un enfoque teórico-práctico, donde vamos a ver algo de teoría con fines explicativos, pero en esencia la mayor parte del curso consiste en resolución de ejercicios. Primero vamos a definir qué son las finanzas. Las finanzas es una disciplina que se encarga de la administración de los recursos monetarios de las organizaciones e individuos. Básicamente, las finanzas consisten en gestionar las decisiones acerca de la adquisición de dinero, su aplicación, su rendimiento y la minimización de riesgos. Creo que a todos nos queda claro que las finanzas tienen que ver con dinero. Dinero de las personas o dinero de los negocios. Esencialmente, el eje se enfoca al dinero de los negocios. Para realizar sus operaciones, las empresas, los negocios, necesitan recursos monetarios. Y sobre esos recursos monetarios desarrollan distintas actividades, toman distintas decisiones, que esencialmente tienen que ver con cómo obtienen ese dinero, cómo lo aplican, cómo lo invierten para hacerlo crecer, y de la misma forma, cómo gestionan el riesgo que está asociado a las inversiones que realizan. Todas las decisiones financieras que toman las empresas y que tomamos las personas se pueden clasificar dentro de 3 grandes categorías. Es decir, existen 3 grandes categorías de decisiones financieras: las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de operación. Las decisiones de inversión responden a la pregunta en cuáles activos debemos invertir. Teniendo la empresa una cantidad determinada de recursos, lo que va a hacer es invertir esos recursos en una serie de activos productivos, en un conjunto de elementos que le van a permitir crecer ese dinero. La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar esencialmente en la estructura económica de la empresa, que es este portafolio conjunto de activos financieros que la organización adquiere para desarrollar sus actividades de negocio. Las decisiones de financiamiento nos explican de dónde obtenemos el dinero para invertir en ese portafolio de activos. Y la respuesta a esta pregunta la vamos a obtener al analizar la estructura financiera de la empresa, esa mezcla de fuentes de financiamiento que utiliza la organización. Les debe de quedar muy claro, lo vamos a retomar más adelante, que todos los bienes, que todos los activos que son propiedad de una organización solo tienen 2 formas de financiamiento, solo hay 2 formas de que nos hagamos de ellos. O lo pagaron los dueños a través de aportaciones de capital, o lo pagamos con dinero que nos prestaron a través de pasivos. Finalmente, las decisiones financieras de operación responden a la pregunta: ¿cuál es la forma más eficiente de utilizar los activos? Tenemos ya un conjunto, un portafolio de activos que hemos adquirido, ahora debemos identificar la manera más óptima de utilizarlos. ¿De qué forma puedo obtener la mayor utilidad, el mayor beneficio, el mayor rendimiento de esos activos que poseo? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en la estructura operativa o la estructura de negocio que adopta la organización. Es decir, de qué forma la empresa estructura sus actividades de negocio para obtener de ellas el mayor rendimiento posible. La administración financiera, entonces, es decidir sobre estos 3 aspectos: inversión, financiamiento y operación. Y a lo largo de estos temas, lo que vamos a ver son las principales herramientas analíticas que nos dan claridad, que nos ayudan al momento de tomar estas decisiones. Para abordar estos temas de finanzas, necesito también que entiendan la diferencia o que sepan distinguir entre 2 conceptos fundamentales que utilizamos mucho como sinónimos, pero que no lo son. Me refiero a los conceptos de rendimiento y rentabilidad. El rendimiento es la ganancia o pérdida que experimenta una inversión en un periodo de tiempo específico. Tenemos un monto determinado y lo sometemos a un proceso de inversión. Y posterior a un plazo, vamos a observar que ese monto aumentó o disminuyó. Si hubo una ganancia, pues ese monto va a ser mayor. Si hubo una pérdida, ese monto va a ser menor. Esa diferencia entre el monto original y el monto final que obtenemos de una inversión es lo que conocemos como rendimiento. La rentabilidad, por otra parte, es un indicador que nos expresa la relación porcentual entre el rendimiento que obtenemos de una inversión y la inversión realizada. La calculamos a través de una división en la cual dividimos el rendimiento que generamos entre el monto original que invertimos. Por ejemplo, si yo invierto 1 millón de pesos y al final del plazo obtengo un rendimiento de 200,000 pesos, al calcular mi rentabilidad voy a obtener que esta es equivalente a un 20% de mi inversión inicial. Rendimiento y rentabilidad son 2 conceptos que vamos a estar tratando mucho en los siguientes temas, así que por favor compréndanlos y reténganlos en su memoria. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro primer tema, que tiene que ver con el análisis de estados financieros. Como veremos más adelante, para analizar estados financieros existen diversos métodos, diversas técnicas. Sin embargo, los 2 primeros, sobre los que hablaremos en esta sesión, son el método de análisis vertical y el método de análisis horizontal. Primero, me interesa que entiendan qué es un estado financiero. Un estado financiero es un conjunto de información financiera estructurada y estandarizada que muestra la situación y desarrollo de una entidad o de un negocio a una fecha determinada o por un periodo definido. Les voy a trasladar de nueva cuenta a los primeros años de su licenciatura en administración, cuando llevaron estas materias de contabilidad. Recordarán ustedes que en contabilidad lo que hacían es que, partiendo de las operaciones del negocio o de la empresa, pues realizaban algunos registros, asientos, cuyos valores posteriormente trasladaban a cuentas, y de esas cuentas ya se utilizaban los saldos para construir los estados financieros.
Entonces vamos a entender estos estados financieros como ese conjunto de datos o información sobre la operación del negocio que se construye de forma estructurada y estandarizada. Es decir, que las empresas no elaboran sus estados financieros como se les ocurre o como les da la gana, sino que existen unas normas de información financiera que nos señalan los criterios, los lineamientos para la construcción de los estados y para la presentación y revelación de su información. Así que la importancia de esos estados para las finanzas es que a través de aplicarles distintos métodos o técnicas de análisis, vamos a lograr interpretarlos y extraer de ellos lo que nos quieren decir sus números. Si bien son muchos los estados financieros que pueden emitir las organizaciones, existen 4 que son fundamentales o elementales y que deben conocer muy bien. Tenemos primero el estado de situación financiera, de posición financiera, o también lo que coloquialmente conocemos como balance general. Está el estado de resultados, que se llama así cuando hablamos de organizaciones lucrativas, o estado de actividades cuando hablamos de organizaciones no lucrativas, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable para organizaciones lucrativas o variaciones en el patrimonio contable para organizaciones no lucrativas. ¿Qué información encontramos en cada uno de estos estados? El estado de situación financiera o balance general nos va a mostrar los recursos que la empresa tiene disponibles, así como las obligaciones que ha contraído a una fecha determinada. En este caso, nosotros ya sabemos que esos recursos disponibles reciben el nombre de activos y que las obligaciones contraídas son lo que llamamos pasivos. Los activos y los pasivos son los dos principales componentes de este balance general. El estado de resultados, como su nombre lo indica, lo que nos va a mostrar es el resultado financiero que han generado las operaciones de la empresa durante un periodo determinado. En este caso, sus principales componentes son los ingresos y los egresos que tuvimos durante ese periodo. En lo que respecta al estado de flujos de efectivo, este nos informa sobre las variaciones en el efectivo de la empresa en un periodo determinado, mostrando su origen y aplicación. Es decir, que el estado de flujos de efectivo nos va mostrando cómo las actividades de operación, inversión y financiamiento de la empresa van generando dinero en efectivo y a la vez hacia dónde se destinan estos recursos. Y finalmente, el estado de variaciones en el capital contable, lo que nos muestra es el desglose de saldos y afectación de las cuentas de capital durante un periodo determinado. Es decir, que a través de este estado vamos a ver cómo esas distintas cuentas de capital se van modificando, se ven afectadas con las operaciones de la empresa. De estos 4 estados financieros que les comento, nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de los 2 primeros, el balance general y el estado de resultados, ya que en su examen Ceneval ustedes van a encontrar problemas o ejercicios de análisis únicamente de estos 2 primeros. Vamos a proseguir estudiando de forma muy rápida qué es el balance general. Ya les había dicho yo que uno de los componentes de este balance general son todos los recursos que tiene disponible la organización, los cuales reciben el nombre de activos, y que teóricamente los podemos definir como esos recursos controlados por la empresa, identificables, cuantificables, que le generan un impacto positivo en su resultado, que le ayudan a obtener mayores rendimientos. Estos activos se van a mostrar en el balance clasificados según su disponibilidad, teniéndolos de esta forma como activo circulante y activo no circulante. El activo circulante son todos aquellos activos que son efectivo o son fácilmente convertibles a efectivo líquido, mientras que el activo no circulante son todos aquellos que no se pueden convertir a efectivo con facilidad. El otro gran componente de este balance general son las obligaciones contraídas por la empresa. En este caso, esas obligaciones están representadas por los pasivos y el capital. Los pasivos son todas estas obligaciones ineludibles, identificables, cuantificables, que tienen un impacto negativo en el resultado de la organización, es decir, que le van a generar alguna erogación o algún egreso. Estos pasivos se van a mostrar clasificados de acuerdo a su exigibilidad como pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, siendo el pasivo a corto plazo todas estas obligaciones que se deben liquidar en un periodo menor a un ejercicio y el pasivo a largo plazo todas aquellas que tienen vencimiento en un periodo mayor a un ejercicio. El capital está representado por los derechos o la deuda que se mantiene con los propietarios en razón de las aportaciones que realizaron a la empresa. Este capital también se clasifica o divide en 2 grupos, el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido lo representan todas las aportaciones iniciales o subsecuentes que realizan los accionistas o dueños a la empresa y que quedan integradas dentro de la cuenta de capital social, mientras que el capital ganado está representado por todos los derechos que se generan de la operación del negocio, que básicamente los agrupan las cuentas de utilidades del ejercicio, utilidades anteriores y las reservas creadas. La razón por la que les muestro este balance general de esta forma de balanza es porque necesito que identifiquen la relación entre sus distintos elementos. Como les había dicho en un principio, la empresa debe tomar decisiones de inversión en dónde va a colocar su dinero y estas decisiones de inversión están representadas por su estructura económica o su estructura de activos, la cual pueden observar ustedes en el lado izquierdo del balance. De la misma forma, la empresa toma decisiones de financiamiento, es decir, de dónde va a salir el dinero para comprar esos activos, las cuales están representadas por la estructura financiera que ustedes pueden ver en el lado derecho del balance. Si entienden eso, no les va a costar ningún trabajo darse cuenta que lo que hace este balance general es relacionar los recursos que tiene disponible la organización con la fuente de financiamiento utilizada para adquirirlos. Y este es precisamente el fundamento de la ley de partida doble que ustedes aprendieron en contabilidad, donde les decían que su balance general iba a estar bien hecho cuando la suma de los activos fuera igual a la suma de los pasivos más el capital. Porque de este análisis que estamos haciendo les tiene que quedar claro que si todos los recursos, bienes, derechos que son propiedad de la empresa proceden de una fuente de financiamiento específica, entonces todo lo que tiene la empresa se lo debe a alguien, ya sea que se lo deba a un acreedor que le prestó deuda o se la debe a un dueño que hizo aportaciones de capital. En esta diapositiva les estoy mostrando cómo se ve un balance general.
Nosotros ya no nos vamos a detener a ver cuáles son las partidas que lo integran ni cómo se construye. Simplemente lo que quiero que recuerden es que este balance general, en la parte del activo circulante, tiene algunas cuentas importantes como son el efectivo y equivalente, los inventarios, los clientes. El activo no circulante es esencialmente activo fijo, como son inversiones a largo plazo, inmuebles, equipo de transporte. El pasivo a corto plazo fundamentalmente está representado por la cuenta de proveedores o crédito comercial. Y en el caso del pasivo a largo plazo, pues son todos estos créditos que tienen periodos de vencimiento mayor a un año. Si tienen problemas para recordar a qué se refieren cada una de las cuentas que integran este balance, o en general las cuentas que integran los estados financieros, en nuestra sección de recursos de apoyo podrán encontrar un libro de contabilidad financiera donde pueden repasar estos temas. Vamos a hablar ahora del estado de resultados. Como ya les había comentado, lo que nos expresa es el resultado financiero que obtiene la empresa durante un periodo determinado. Para llegar a ese resultado utilizamos tres componentes. El primero de esos componentes son los ingresos, que pueden ver aquí ustedes en color verde. Esos ingresos representan las entradas de efectivo o flujos de efectivo positivos que genera la empresa con motivo de sus actividades. Estos ingresos generalmente provienen de las ventas del negocio, aunque también pueden provenir de otras fuentes como son los productos financieros. El segundo componente son los egresos, que ustedes van a identificar aquí en color anaranjado. Estos egresos representan los costos, los gastos y en general cualquier erogación que tiene que realizar la empresa con la finalidad de generar ingresos. El tercer componente son los residuales, que ustedes van a apreciar en este esquema en color azul, y los cuales se obtienen al restar los egresos de los ingresos o de un nivel residual previo. Lo que estos residuales nos van mostrando es precisamente cómo se deconstruyen los ingresos en la medida que se liquidan los gastos y costos necesarios para su generación. Como pueden apreciar, este estado de resultados se presenta en forma de reporte, donde en la parte superior están los ingresos por ventas, a los que hay que restarles el costo de venta, para obtener una utilidad bruta. A esa le retiramos todo lo que son gastos de operación, para obtener una utilidad de operación, le quitamos los gastos derivados de financiamiento y le sumamos los productos financieros para obtener nuestra utilidad antes de impuestos, y finalmente al retirar los impuestos, ahora sí obtenemos nuestra utilidad neta. Este estado de resultados se relaciona con las decisiones financieras de operación porque nos muestra esta estructura de costos y gastos que generan las actividades de negocios de la organización. Y es esta estructura la que al final determina qué tan eficiente es una empresa para utilizar sus activos. En esta diapositiva simplemente les muestro un estado de resultados muy sencillo, un modelo muy teórico, para que ustedes puedan recordar pues cómo se ve este estado financiero ya una vez que está construido. Ahora sí entramos de lleno al tema que nos ocupa en esta primera sesión de análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Pues son el conjunto de técnicas y procedimientos que vamos a aplicar sobre los estados para simplificarlos, ¿sí? Para convertirlos o llevarlos a términos más comprensibles, que dejen de ser estos conjuntos de partidas y números y se conviertan en términos mucho más comprensibles para nosotros que posteriormente podamos utilizar para realizar una medición, comparación e interpretación de la situación que guarda la empresa. Como ya se los adelantaba, existen varios métodos o técnicas de análisis financiero. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en tres: el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de razones. ¿Por qué en estos tres? Porque estos tres tipos de análisis son los que ustedes van a encontrar en los problemas de su examen Ceneval. ¿En qué consiste cada una de estas técnicas? Primero, en el análisis vertical, vamos a analizar la composición de un estado, un único estado financiero o de alguno de sus componentes, con el objetivo de conocer el peso proporcional que tiene cada partida respecto de un total. Lo que vamos a hacer en un análisis vertical es identificar cuál es el peso, la proporción, el porcentaje que tiene una partida o una cuenta respecto del total de ese estado financiero o respecto del saldo de un grupo de cuentas muy particular. Lo que vamos a hacer a través de un análisis horizontal es comparar estados financieros iguales de un mismo tipo, pero para dos o más periodos, con el fin de determinar variaciones en las partidas e identificar las tendencias. Aquí vamos a tener estados financieros que corresponden a dos o más periodos diferentes y dentro de cada una de esas cuentas o partidas vamos a determinar cómo han variado a través del tiempo y a tratar de identificar cuál es la tendencia de esa variación, si es al alza o si es a la baja o si se mantiene constante. Finalmente, a través de un análisis de razones, lo que vamos a hacer es evaluar las relaciones que existen entre partidas de estados financieros iguales o distintos, pero todos de un mismo periodo, con el fin de cuantificar la realidad financiera y operativa del negocio. Lo que vamos a tener aquí son varios estados financieros, pero todos de un mismo periodo, de los cuales vamos a relacionar sus cuentas o partidas a través de estas razones financieras, que son en esencia divisiones. Razones que nos van a servir como valores de referencia o indicadores para algún aspecto muy particular de la realidad financiera o operativa del negocio. Ahora sí, ¿cómo se realiza un análisis vertical? Pues primero tenemos que seleccionar un solo estado financiero del cual vamos a analizar su composición. Dentro de ese estado hay que definir una partida integradora, que es un grupo de cuentas o una partida que agrupa muchas cuentas. Esta partida integradora se va a convertir en el valor total o el todo que vamos a desglosar. Posteriormente, vamos a aplicar una fórmula que conocemos como fórmula de porcientos integrales sobre cada partida o cuenta componente de esa integradora con la finalidad de determinar el peso porcentual que esa cuenta mantiene dentro del total. Sé que es algo confuso entenderlo a través de estos pasos, pero no se preocupen, enseguida vamos a realizar un ejercicio práctico para que puedan ver cómo funciona. Existen dos tipos de análisis vertical, uno que considera porcientos totales y otro que considera porcientos parciales. En un análisis por porcientos totales,
El todo o los totales que vamos a desglosar ya los tenemos dados. En el caso del balance general, son el total de activo y el total de pasivo más capital, mientras que en el estado de resultados vamos a desglosar el total de ingresos. En contraste, en un análisis por porcientos parciales, cualquier categoría o grupo de cuentas lo podemos elegir como el total o el todo que vamos a desglosar. La fórmula de porciento integral que utilizamos para el análisis vertical, el cual también se conoce como análisis de porcientos integrales, es la que tienen en pantalla, que nos dice que el valor parcial de la cuenta que estamos analizando lo vamos a dividir entre el valor total del grupo de cuentas o la partida integradora que hemos elegido, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Lo que vamos a obtener es un porcentaje que nos va a expresar el peso proporcional que esa partida o cuenta particular tiene dentro del total que estamos analizando. Para que entiendan mejor cómo se realiza este análisis, enseguida les voy a mostrar un ejercicio desarrollado sobre un estado financiero. Lo que tienen ahora en su pantalla es un balance general o estado de situación financiera de una empresa. En el lado izquierdo tenemos el total de activo y en el lado derecho tenemos el total del pasivo más el capital. Este balance, como pueden ustedes apreciar en las sumas de la parte inferior, se encuentra cuadrado. A continuación, vamos a proceder a analizar este estado financiero utilizando el método de análisis vertical, es decir, descomponiéndolo en los distintos porcientos integrales que lo componen. Para ello, vamos a empezar con el lado izquierdo, que es el lado del activo. Habíamos comentado ya que tenemos dos formas de calcular los porcientos integrales, una por porcientos totales y otra por porcientos parciales. Si lo hacemos por porcientos totales, el valor total que tenemos que descomponer ya está dado, y en este caso corresponde a lo que es el activo total, es decir, los 8.608.900. Vamos a comenzar realizando la descomposición o el cálculo de los porcientos totales. Si en este caso yo quiero conocer cuál es el peso proporcional o el porcentaje que representa el total de activo circulante respecto del activo total, pues yo tengo únicamente que aplicar mi fórmula que me dice que ese valor parcial, en este caso son 6.196.900, lo tengo que dividir entre los 8.608.900 y multiplicarlo por 100. Si yo hago el cálculo, 6.196.900 entre 8.608.900 lo multiplico por 100, me va a dar un 71.98%. ¿Sí? Ese es el peso proporcional que representa el total de activo circulante respecto del activo total, que en este caso tenemos que entender, este activo total representa el 100%. Vamos a hacer lo mismo en el caso del activo no circulante. Si yo quiero saber qué peso proporcional tienen esos 2.412.000 respecto del total de mi activo, pues vuelvo a aplicar mi fórmula. Mi valor parcial, que en este caso son 2.412.000, lo voy a dividir entre los 8.608.900, que es mi valor total, y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar 28.02%. Si yo sumo 71.98 más 28.02, me va a dar el 100%. Y eso es una simple cuestión de lógica, dado que el total de activo está representado por la suma del activo circulante más el activo no circulante. Desde este enfoque de porcientos totales, si yo quisiera saber ahora cuál es el porcentaje o el peso proporcional que tiene el efectivo y equivalentes dentro del activo total, pues tengo que aplicar la misma fórmula, únicamente que en este caso lo que voy a hacer es que mi parcial se va a convertir en el efectivo y equivalentes. Así que la fórmula quedaría como 2.596.900 entre el total, que sigue siendo el mismo, 8.608.900, multiplicado por 100, me va a dar 30.17%. Yo puedo hacer exactamente lo mismo para todas las cuentas que componen el activo circulante, es decir, para inventarios, clientes y deudores diversos. Lo voy a repetir, el mismo procedimiento. Si quiero saber el peso proporcional de inventarios, pues la cifra parcial en este caso es inventarios, y lo que voy a hacer es dividir 1.300.000 entre 8.608.900 y lo voy a multiplicar por 100, me va a dar 15.10. En el caso de clientes, mi cifra parcial son 2.250.000, lo voy a dividir entre los 8.608.900, que es el total de activo, y lo voy a multiplicar por 100, y me va a dar 26.14. Y finalmente, para deudores diversos, mismo procedimiento, en este caso el parcial es de 50.000, lo voy a dividir entre 8.608.900 y multiplicarlo por 100, y me va a dar 0.58. Si yo sumo los porcientos integrales de estas cuatro cuentas que conforman el activo circulante, es decir, 30.17 más 15.10 más 26.14 más 0.58, me va a dar como resultado 71.98, que es exactamente lo mismo que equivale el total de activo circulante. Nuevamente es una cuestión de lógica, dado que este total de activo circulante está conformado por el peso proporcional de cada una de esas cuatro cuentas. Yo podría repetir este procedimiento para obtener el porcentaje o peso proporcional de todas las cuentas de activo no circulante respecto del activo total. Pero ¿qué sucede si lo que a mí me interesa no es conocer el peso proporcional de esas cuentas respecto del activo total, sino respecto del grupo de cuentas donde están agrupadas? Pues en este caso, lo que voy a hacer es hacer uso de los porcientos parciales. Ahora sí, lo que yo voy a tomar como total a desglosar, o como todo a desglosar, ya no va a ser el activo total de mi estado, sino va a ser el saldo
del grupo de cuentas en donde queda integrada esa cuenta que estoy analizando. En este caso, vamos a realizar porcientos parciales para determinar el peso que tiene cada una de las cuentas de activo no circulante dentro de ese grupo de activo no circulante. Ahora, lo que voy a hacer es que mi total o mi todo a desglosar va a ser el total de activo no circulante. En este caso, los 2.412.000. Este se va a convertir en mi 100%. Y entonces voy a ir calculando el porciento integral para cada una de sus cuentas integrantes. En el caso de inversiones, la voy a calcular utilizando la misma fórmula. La cifra parcial en este caso es de 850.000 pesos, la voy a dividir entre los 2.412.000 y lo voy a multiplicar por 100. Y me va a dar 35.24%. Eso significa que las inversiones representan el 35.24% respecto del total de activo no circulante, ya no respecto del activo total. Porque respecto del activo total, si yo quisiera calcularlo, recurriría a los porcientos totales, serían 850.000 entre 8.608.900 por 100, y equivale únicamente al 9.87%. Siguiendo con estos porcientos parciales, en el caso de inmuebles, es 1.200.000 pesos lo que tengo invertido en esa cuenta, lo voy a dividir entre 2.412.000, que representa el total de activo no circulante, lo multiplico por 100, y me va a indicar que este equivale casi al 50% del total de inversión en activo no circulante, el 49.75%. Para equipo de transporte, 192.000 entre 2.412.000 por 100, 7.96. Para el equipo de oficina, 90.000 entre 2.412.000 por 100, 3.73. Y para rentas anticipadas, son los 80.000 entre 2.412.000 por 100, me va a dar 3.32. En el momento en que yo haga la suma de todos estos porcientos integrales, es decir, de 3.32 más 3.73 más 7.96 más 49.75 más 35.24, voy a obtener un 100%. Ese 100% que me indica que el total de estas cuentas de activo no circulante está constituyendo el saldo total de este grupo de cuentas que conocemos como activo no circulante. Así como lo hicimos con la estructura de activos, también puedo aplicar estos porcientos integrales al lado derecho del balance que corresponde a la estructura financiera, es decir, el pasivo más el capital. En este caso, yo podría ir incluso más allá y desglosar no nada más cuánto representa cada una de las cuentas respecto de la suma del pasivo más el capital, sino también podría obtener cuánto representan respecto de su propio grupo de cuentas. Por ejemplo, cuánto representa una cuenta de capital respecto del capital total, o cuánto representa una cuenta de pasivo respecto del total de pasivo, o respecto de todavía una clasificación menor que es el pasivo a corto plazo o largo plazo. Únicamente para que quede un poco más claro cómo funciona, vamos a calcular el peso proporcional de la cuenta de proveedores y de la cuenta de capital social como porcientos totales y como porcientos parciales. En el caso de proveedores, cuando lo calculamos como porcientos totales, debemos recordar que en este caso el total a desglosar es el total del pasivo más el capital, que también son 8.608.900. En este caso, para calcular el porciento total, vamos a tomar la cifra comparada, que es el saldo de la cuenta proveedores, que es 1.200.000, y lo vamos a dividir entre 8.608.900 multiplicado por 100, nos va a dar 13.94. Es decir, que esta cuenta proveedores representa el 13.94% dentro de toda la estructura financiera de la empresa. Si nos vamos ya a un enfoque de porcientos parciales para identificar cuál es su peso dentro del total de pasivo, pues entonces vamos a hacer exactamente la misma fórmula, que va a ser la cifra parcial, que es 1.200.000, entre la cifra total, pero en este caso la cifra total ya no va a ser 8.608.900, va a ser 2.490.000, y eso lo voy a multiplicar por 100. Y me va a dar 48.19. Esto me dice que proveedores dentro del total de pasivo representa el 48.19% de la inversión, o el 48.19% de nuestro pasivo total está representado por deudas a proveedores. Finalmente, yo podría ir más allá y determinar cuánto pesa proveedores ahora nada más respecto del total de pasivo a corto plazo, y sería exactamente la misma fórmula. Mi cifra parcial en este caso seguiría siendo el saldo de proveedores, que sería 1.200.000, pero ahora lo tendría que dividir considerando el total como la suma del pasivo a corto plazo, que en este caso sería 1.230.000. Hago esa división, la multiplico por 100 y me da 97.56%. Eso quiere decir que dentro del grupo de cuentas del pasivo corto plazo, proveedores representa el 97.56%. Podemos hacer lo mismo para capital social. ¿Cuál sería el peso proporcional de capital social considerando un enfoque de porcientos totales? Pues lo tendríamos al dividir 4.250.000 entre 8.608.900 y lo multiplicamos por 100 y nos da 49.37. Desde un enfoque de porcientos parciales, para saber cuánto pesa respecto del grupo de cuentas de capital, lo que vamos a hacer es tomar esos mismos 4.250.000, pero ahora los vamos a dividir entre la suma del capital total, que sería 6.118.900, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 69.46.
Esto quiere decir que el capital social dentro de las cuentas de capital agrupa el 69.46% de la inversión. De esta forma es como siempre vamos a realizar un análisis vertical o la determinación de porcientos integrales para un balance general. En el examen Ceneval, a ustedes no les van a solicitar que utilicen esta fórmula de porcientos integrales para analizar todo un estado financiero. Lo que va a ocurrir es que les van a solicitar que determinen el peso proporcional de alguna cuenta en específico o que hagan un pequeño análisis vertical, pero de un grupo de cuentas muy limitado. Esos problemas son como el que les muestro enseguida, que dice, una comercializadora de almohadas y cobertores mantiene el siguiente esquema de inversión en activo circulante. Nos muestra la inversión en efectivo, equivalentes, en inventarios, clientes, cuentas por cobrar y el total de ese activo circulante. La pregunta es, ¿qué proporción de inversión se destina a la compra de inventarios? Al igual que en las otras áreas del EGEL, en finanzas también les van a entregar 4 incisos de respuesta, de la al D. Por favor, pausen el video para que realicen su procedimiento de forma calmada y lleguen a su respuesta, y enseguida analizamos cuál es la respuesta correcta y el procedimiento para su cálculo. La respuesta a esta pregunta es el inciso B, 67.07%. ¿Cómo lo calculamos? Primero tenemos que entender que lo que nos están pidiendo es determinar qué porcentaje representa esa inversión en inventarios respecto de la inversión total en activo circulante. Para ello vamos a utilizar nuestra fórmula de porcientos integrales, que nos pide que un valor parcial lo dividamos entre el valor total. En este caso, nuestro valor parcial es el monto invertido en inventarios, que equivale a 1.945.000 pesos. Eso lo vamos a dividir entre el total de activo circulante, que son 2.900.000. De esta división vamos a obtener como resultado 0.670689. Si lo multiplicamos por 100 únicamente para expresarlo como porcentaje, obtenemos el 67.0689%, que es equivalente, ya redondeado, al 67.07%. Así es como llegamos a la respuesta correcta, que le repito, en este caso es el inciso B, 67.07%. Ahora vamos a estudiar cómo realizar el análisis horizontal, también conocido como análisis de tendencias. Primero, tenemos que seleccionar 2 o más estados financieros que tienen que ser del mismo tipo, pero de diferente periodo o ejercicio. De estos estados, vamos a definir un periodo base de comparación, teniendo muy presente que en una comparación 1 a 1, el periodo base siempre va a ser el ejercicio más antiguo. Si estamos comparando 2016 contra 2017, el periodo base es 2016. Si estamos comparando 2018 contra 2019, el periodo base es 2018. Una vez que identificamos ya el periodo base, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula para determinar la variación que cada partida tuvo durante el periodo comparado respecto de ese periodo base o periodo original contra el cual estamos haciendo la comparación. Nuevamente suena un poco complicado explicarlo de esta forma, sin embargo, ya que entremos al ejercicio práctico, van a ver cómo es algo sumamente sencillo. La fórmula que utilizamos para calcular las variaciones es la que tienen ustedes en pantalla, que nos dice que un valor final, que está representado por la cifra o el monto del periodo que estamos comparando, lo vamos a dividir entre el valor base, la cifra de ese periodo más antiguo que elegimos. Al resultado de esa división, le vamos a restar 1 o la unidad, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. La cifra final que obtenemos representa la variación porcentual o la variación en porcentaje que tuvo esa partida contable de un periodo a otro. Nuevamente, vamos a ejemplificar este procedimiento realizando un análisis horizontal sobre estados financieros de 2 periodos distintos. Lo que tienen ahora en su pantalla son 2 balances generales o estados de posición financiera, pero presentados en esta ocasión en forma de reporte. En la parte superior pueden observar el total de activo, enseguida el total de pasivo y en la parte inferior el total de capital. Estos balances generales corresponden a los periodos 2018 y 2019. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar sobre ellos un análisis horizontal o un análisis de tendencias para determinar cómo las diversas partidas o cuentas variaron de un año a otro. Vamos a empezar este ejercicio determinando cuál fue la variación que sufrió el total de activo circulante de 2018 a 2019. Para obtener ese resultado, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de variaciones que comentamos anteriormente. Al valor final, lo tengo que dividir entre el valor base, le resto la unidad y lo multiplico por 100 para que me entregue el porcentaje de variación durante el periodo. En este caso, si voy a analizar la variación entre los años 2019 y 2018, pues mi valor base siempre van a ser los datos del año 2018, porque es el año más antiguo. Entonces, para determinar el porcentaje de variación en el caso del total de activo circulante, lo que voy a hacer es dividir mi valor final, que son 7.931.200 que tengo en el año 2019, entre el valor base, que son 6.196.900 que tiene el año 2018. Le voy a restar a ese resultado la unidad, o menos 1, y lo voy a multiplicar por 100. De esta forma voy a obtener como resultado que la variación de esa cuenta durante el año fue de 27.99%. ¿Cómo lo interpreto?
Si el resultado que obtengo al aplicar la fórmula es positivo, significa que fue una variación al alza, es decir, que el valor de esa cuenta creció. Nosotros podemos observar a simple vista que esto es verdad. Pasamos de 6 millones a 7 millones. Si por el contrario, el valor que hubiera obtenido es un número negativo, significa que hubo un decrecimiento, es decir, que el saldo de esa cuenta disminuyó. Vamos a realizar otro ejemplo. Ahora me interesa conocer cuál es la variación que sufrió la cuenta de efectivo y equivalentes del año 2018 al año 2019. Para determinarlo es exactamente la misma fórmula. Voy a tener un valor final, que es el saldo en el año 2019, que equivale a 3.562.200, y lo voy a dividir entre el valor que tenía en el año base, que son 2.596.900. A ese resultado le voy a restar 1 por la unidad y lo voy a multiplicar por 100. Me va a dar como resultado 37.17%. ¿Qué significa esto? Que el efectivo y equivalentes que posee la empresa aumentó de un año a otro en un 37.17%, más de una tercera parte. Vamos a hacer ahora un ejercicio para que puedan observar también cómo se obtiene un número negativo en el caso de una cuenta decreciente. Para ello, vamos a analizar ahora cuál fue la variación en la cuenta de crédito automotriz. Para obtener su porcentaje de variación, aplicamos la misma fórmula. El valor final, que en este caso son 180,000 pesos que tenía en el año 2019, lo dividimos entre el valor del año base, que recordemos, el año base siempre es el periodo más antiguo. En este caso, son los 210,000 pesos que tenía como saldo en el año 2018. Le restamos 1 o la unidad y lo multiplicamos por 100. Y como pueden ustedes observar, ahora obtuve un número negativo, que es menos 14.29%. ¿Qué me está diciendo este número? Pues que el saldo de la cuenta de crédito automotriz disminuyó del año 2018 al año 2019 en un 14.29%. Recuerden muy bien esto, en el análisis horizontal los signos son importantes porque los signos son los que nos señalan la tendencia. Un signo positivo significa una tendencia creciente, un signo negativo significa una tendencia decreciente. Lo mismo que observamos para la cuenta de crédito automotriz va a suceder en la cuenta de hipoteca, donde vamos a tener una disminución del saldo en el año 2019 respecto del 2018. Vamos a calcular de cuánto es esa disminución. Exactamente lo mismo, valor final 974,000 pesos, entre valor base 1.050.000 pesos, le restamos 1, lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado menos 7.24%. Es decir, que esta cuenta de hipoteca también disminuyó, pero disminuyó únicamente un 7.24%. Si hacemos el mismo cálculo para el total de pasivo a largo plazo, es decir, tomamos 1.154.000 pesos que tenemos como valor final, lo dividimos entre 1.260.000 pesos que tenemos como valor base, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100, vamos a tener que en total el pasivo a largo plazo disminuyó un 8.41% de 2018 a 2019. ¿Qué nos puede decir esta tendencia decreciente? Pues que la empresa está liquidando sus pasivos a largo plazo, que los está pagando y no está contratando un nuevo pasivo. Ahora bien, ¿qué va a suceder en el caso en que una cuenta no tenga una variación en su saldo de un periodo a otro? Pues en esos casos, si nosotros aplicamos esta fórmula, el resultado que vamos a obtener es 0. Para que puedan verlo, vamos a analizar la cuenta de inmuebles. Esta partida del activo no circulante podemos observar que no tuvo una variación de saldos entre los dos periodos. Si yo aplico la fórmula de variaciones, 1.200.000 lo divido entre 1.200.000, le resto la unidad y lo multiplico por 100, el valor que voy a obtener es 0. Entonces, como regla general, siempre que realicen un análisis horizontal o de tendencias, si obtienen un número con valor positivo, significa un crecimiento en el saldo de esa cuenta. Si obtienen un número con valor negativo, significa un decrecimiento en el saldo de esa cuenta. Y si obtienen como resultado 0, significa que esa cuenta no tuvo variación entre los periodos. Así como aplicamos esta fórmula sobre las 6 partidas que acabamos de analizar, podríamos aplicarla sobre todas las cuentas y conceptos que integran el balance general. Y para todas ellas obtendríamos el porcentaje de variación, así como la tendencia que tuvo esa variación de un periodo a otro. Vamos a realizar ahora el mismo análisis horizontal o análisis de tendencias, pero para el estado de resultados. En este caso ya no tenemos los estados de resultados de 2, sino de 3 periodos. El estado de resultados para el año 2018, para el año 2019 y para el año 2020. Deben tener claro que aunque tengamos múltiples periodos para evaluar, el análisis de tendencias solo se puede aplicar uno a uno, es decir, que únicamente podemos comparar el crecimiento de un año con respecto a otro. Para ejemplificar esto, vamos ahora a determinar cuál fue la variación de la utilidad neta desde el año 2018 al año 2020 durante cada uno de los periodos. ¿Cómo determino la variación para el año 2019? Pues es exactamente la misma fórmula que habíamos analizado. Tengo un valor final, que es el saldo de utilidad neta en el año 2019, 1.359.200, y eso lo voy a dividir entre el saldo que tenía en 2018, que es 1.118.900. Le voy a restar la unidad, o menos 1, y lo voy a multiplicar por 100. Voy a obtener como resultado un 21.48%, que me indica
que del año 2018 al 2019 la utilidad neta de la empresa se incrementó un 21.48%. Para calcular la variación en el año 2020 respecto del año 2019 voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo un valor final, que es el 1.991.800.000 que tengo como saldo de utilidad neta en el año 2020, y lo voy a dividir entre un valor base, que en este caso el valor base va a ser el saldo para el año 2019, que es 1.359.200. Le voy a restar la unidad, lo voy a multiplicar por 100, y voy a obtener como resultado 46.54%. Esto me indica que del año 2019 al año 2020 mi utilidad aumentó un 46.54%. Sin embargo, ahora la pregunta podría ser, ¿cuánto ha aumentado la utilidad al año 2020 respecto del año 2018? Pues yo puedo responder esta pregunta utilizando la misma fórmula. Lo que voy a hacer es que voy a tomar como valor final el saldo de utilidad neta al año 2020, 1.991.800, y lo voy a dividir entre mi año base, que en esta ocasión ya no va a ser 2019, sino 2018, porque me interesa conocer el crecimiento respecto del año 2018. Así que voy a dividir entre 1.118.900, voy a restar la unidad, multiplico por 100 y voy a obtener como resultado 78.01%. Esto me quiere decir que considerando como año base el año 2018 o desde el año 2018 al año 2020 la utilidad neta de esta empresa ha crecido un 78.01%. Sobre este estado de resultados vamos a hacer un último ejemplo, en el cual nos enfocaremos a determinar cuánto ha variado el costo de ventas del año 2018 al año 2020 por cada uno de los periodos. Para que observen de una forma más clara el cálculo, voy a introducir un par de filas. ¿Cómo calculo la variación al año 2019 respecto del año 2018? Es exactamente lo mismo que hemos hecho con la fórmula de variaciones. Mi valor final son los 3.040.000 de saldo en el año 2019. Mi valor en el año base, que en este caso es 2018, son 2.500.000. A esa división le voy a restar la unidad, lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar un resultado de 22. En este caso, hubo un incremento del 22% del costo de ventas al año 2019 respecto de 2018. El incremento al año 2020 respecto del año 2019 se determina de la misma forma. En este caso, mi valor final son 3.215.000. Lo voy a dividir entre 3.040.000, le resto la unidad y lo multiplico por 100. Y aquí voy a obtener un incremento del 6%. En este caso, entonces, del 2019 al 2020, el costo de ventas ha aumentado un 6%. De esta forma es como se realiza un análisis horizontal o un análisis de tendencia sobre el estado de resultados. Es exactamente la misma fórmula, el mismo procedimiento y la misma interpretación que sobre el balance general. Finalmente, quiero que se queden con la comprensión de que esta fórmula de variaciones tiene una aplicación universal y nos va a servir para determinar la variación porcentual entre periodos o años, no solo de las cuentas o partidas de un estado financiero, sino que también la podemos aplicar sobre algunos indicadores financieros, sobre indicadores de ventas o de producción y en general sobre cualquier tipo de indicador numérico que tiene una variación a lo largo de distintos periodos. En su examen de GEL en Administración, este método de análisis horizontal o de tendencias lo van a utilizar para resolver problemas en los que les solicitan identificar la variación entre dos periodos, ya sea de una cuenta contable o de un indicador financiero. Esos problemas son como el que les muestro enseguida, que dice: una papelería reporta para los últimos 3 años los resultados de utilidad bruta que se muestran enseguida. Tenemos las ventas, el costo de ventas y la utilidad bruta para los años 2018, 2019 y 2020. Y nos piden responder la pregunta: ¿cuánto aumentó el costo de venta para el año 2019? Como de costumbre, tienen 4 incisos de respuesta, del A al D. Les recomiendo que pausen el video para que analicen la pregunta y puedan aplicar su procedimiento con calma, lleguen a la respuesta correcta y enseguida analizamos cuál es el procedimiento de solución. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso D, 58.97%. ¿Cómo lo determinamos? Lo que nos están solicitando es determinar el incremento porcentual que sufrió la partida de costo de ventas, específicamente costo de ventas, del año 2018 al 2019. Para ello vamos a utilizar nuestra fórmula de variaciones, que primero nos pide el valor de un periodo final. En este caso el periodo final es 2019 y su valor es 347.500. Eso lo vamos a dividir entre el valor del año base, que es 2018 y que equivale a 218.600. Vamos a obtener como resultado 1.589661. Si a eso le restamos la unidad, nos queda 0.589661. Y si lo multiplicamos por 100 únicamente para convertirlo en porcentaje, nos lo expresa como 58.9661%, que es equivalente a 58.97%. De esta forma es como llegamos a la respuesta correcta de esta pregunta, que como les comentaba es el inciso D, 58.97%.
Aquí concluimos la sesión 1 de nuestro tema de finanzas, donde estudiamos el análisis vertical y horizontal. En la sesión 2 seguiremos analizando estados financieros, pero ahora haciendo uso del método de análisis de razones financieras.